Me acompañan en el capítulo 12 de Mateo, versículo 32. Dice, el que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este versículo Jesús lo dice por un contexto que sucedió con los fariseos anteriormente. Pero antes de que vayamos a esa historia, quiero hacer una breve reseña muy rápida de quién es el Espíritu Santo. Porque a veces decimos así el Espíritu Santo y la blasfemia, pero no tenemos conciencia realmente qué papel tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que está haciendo aquí en la tierra. En resumen, el Espíritu Santo, como sabemos, es eterno y coeterno junto con el Padre y el Hijo. Ambos estuvieron juntos trabajando en equipo en la creación, en el proceso de redención y de salvación. Jesús, en el libro de Juan, cuando él iba a ascender al cielo, le dijo a los discípulos que no estuviesen tristes porque era necesario que él se fuera para que viniera el Consolador, que no nos iba a dejar solos, porque iba a estar el Consolador con nosotros, que sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo, es el representante de Dios en la tierra. Una de las cosas que hace en la vida de la humanidad o en la humanidad es que atrae y convence de pecado a la humanidad. El hombre empieza a entender su necesidad de Cristo, su condición pecaminosa. Y el Espíritu Santo empieza a obrar poco a poco en el corazón de cada uno de nosotros. A veces esa vocecita de la conciencia, tal vez como muchos lo quieran llamar, que te pone en esa lucha de que si estás haciendo bien o no, es Él tocando tu corazón, diciéndote por ahí no es, y queriéndote llevar, porque Él es quien nos lleva, ¿verdad? Y sensibiliza nuestros corazones para poder entender el plan de salvación y llegar a los pies de Jesús. Entonces, luego no solamente después que aceptamos a Cristo, como que ya llegó a Cristo, bien, no, Él sigue trabajando. En Filipenses dice que Él sigue haciendo la obra, y va perfeccionando la obra en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el segundo regreso de Cristo, Él sigue trabajando en nuestras vidas. ¿Y cuál es prácticamente su trabajo? Él va moldeando nuestro carácter. Va sacando de nuestro corazón el egoísmo, va sacando de nuestro corazón el odio, las malas costumbres, eso todo aquello que no agrada a Dios, para perfeccionar nuestro carácter, que es lo único que vamos a llevar al cielo, aunque ese es otro tema. El Espíritu Santo también se entristece, ¿verdad? Cuando nosotros pues simplemente endurecemos nuestro corazón y no escuchamos su voz. La Biblia dice en Efesios 4:30, y este versículo me encanta, la verdad, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. O sea, entiendan, fuimos sellados. Ya sabemos qué hace el Espíritu Santo. Ahora vamos con la cita de Mateo 12, porque no me quiero extender mucho y quiero que sea breve y puntual, pero quiero la reseña, ¿no? A partir del versículo 22 hasta el 32, que fue el que leímos. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo. Versículo 22 del capítulo 12 de Mateo. Y Jesús lo sanó, de manera que el ciego y mudo pudo ver y hablar. Y toda la gente quedó atónita y decían, ¿será este el hijo de David? La gente al ver los milagros de Cristo empezaron a decir, wow, o sea, este es el hijo de Dios, el Espíritu lo está usando. Ellos empezaron a ver, ¿será el Mesías esperado? Porque ya la gente empezó a ver todo eso. Pero al oírlos los fariseos dijeron, este echa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y como Jesús conocía sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Satanás echa a Satanás, contra sí mismo estaría dividido. ¿Cómo subsistiría su reino? 27. Y si yo echo a los demonios por Belcebú, ¿por quién os echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte? Entonces saqueará su casa. En el versículo 30, el que no está conmigo es contra mí, está contra mí. Y el que conmigo no junta esparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada.
El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni este siglo ni en el venidero. Mire, en esta historia vemos varios detalles. La gente reconoce que Jesús está haciendo la obra porque es utilizado por el Espíritu, ¿verdad? Pero ya Satanás empieza a actuar y los fariseos le dan, ¿verdad?, esa atribución de ese milagro ¿a quién? Al enemigo. Entonces empiezan a atribuir la obra de Dios a Satanás. Entonces ahí empiezan un proceso de endurecer su corazón, porque aunque sabían, porque es que lo sabían, empezaron a endurecer su corazón y no aceptar que realmente eso provenía de Dios. Y ahí el dilema. Rápidamente, si nosotros sabemos que tenemos una condición o una lucha espiritual y Dios y el Espíritu Santo nos está diciendo ya, sal de ahí, aléjate, deja ese pecado y vuelve a los pies de Jesús, o incluso no tienes que estar fuera, estando en la iglesia a veces acariciamos pecados que sabemos que no están bien, lo seguimos haciendo. Perdón. Entonces, al rechazar tanto la voz del Espíritu Santo llega un punto en que ya el pecado ni siquiera nos duele. Miren, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Porque es así, el Espíritu Santo te convence de pecado. Bueno, me quedé ronca. El Espíritu Santo te convence de pecado y te lleva a Cristo. En Cristo encontramos el perdón, ¿verdad? Por su gracia y la salvación. Ahora, si tú endureces tu corazón al Espíritu y no tienes necesidad de perdón, pues simplemente estás perdido. O sea, ¿cómo te pueden salvar o cómo puedes pedir, estar bien con Dios si simplemente hay un pecado que no te duele, un pecado en el que has endurecido tanto tu corazón que no quieres cambiar, que no te quieres arrepentir y simplemente es un pecado imperdonable? Porque ¿cómo vas a pedir perdón por algo que no te duele? Porque llega un punto en que Dios es un caballero y el Espíritu Santo, por mucho que toque la puerta de tu corazón y está esa vocecita ahí diciéndote estás haciendo las cosas mal, hijo, arrepiéntete, no te va a obligar porque Dios nos da libre albedrío. Entonces, si tú, quiero hacerte un llamado, si tú en este momento sientes que has pecado, bien, todos hemos pecado, o sea, no hay ni uno en esa tierra porque somos pecadores, o sea, somos pecadores y la salvación es por gracia, por lo mismo. Y si tú has sentido que has pecado y ese pecado te duele, ese pecado te entristece, ese pecado te avergüenza, puede ser que te avergüence, pues aprovecha ese dolor, esa vergüenza, esa tristeza y ponlo a los pies de Jesús. Pide perdón por ese pecado. No hay nada en esta tierra que hayas hecho que el Señor no te perdone o que el Señor te vea tan malo para no hacerlo, porque no hay nada que tú puedas hacer para el que el Señor te ame. El Señor nos ama y te ama a ti, me ama a mí, porque así es Él, su amor es eterno. Entonces aprovecha eso y entrégale eso a Dios para alcanzar perdón y salvación, porque si endureces tu corazón, pues simplemente no hay camino. El Espíritu Santo es la visa. O sea, yo una vez, para terminar, escuché en la isla de Margarita fue un congreso de colportores y el pastor, lo único que me quedó, me recuerdo ese sábado, fue que el Espíritu Santo es una visa para el cielo. Y es efectivamente. Dice, me gustó Efesios 4:30 porque dice que nosotros fuiste sellados para el día de redención. No entristezcáis al Espíritu Santo porque con Él somos sellados, ¿verdad? Para la redención y salvación. Sin Él no hay perdón, no hay salvación. Y lamentablemente el no tener perdón, pues no podemos